mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso día. Como siempre suelo decirlo, usted y yo amanecimos vivos. A Dios sea la gloria. Te invito a que adoremos y le demos gracias a Dios por esta verdad. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso privilegio que tú nos concedes. Nosotros estamos comprometidos conforme a la Escritura. La Biblia dice en el Salmo 92 que anunciemos cada mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Así que mientras haya mañana, nosotros anunciaremos tu misericordia y mientras haya noche, anunciaremos tu fidelidad. Gracias por darnos la oportunidad de oír tu palabra. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días vas a escuchar una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con la segunda parte de esta enseñanza extraordinaria que iniciamos el día de ayer bajo el tema perseverando hasta el final. Perseverando hasta el final. Fueron las palabras de Jesús que le pidió a los discípulos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Mateo capítulo 24, versículo 13, dice la Escritura: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fueron las palabras que Jesús le dio a sus discípulos como respuesta a la pregunta que ellos le hicieron. El día de ayer estuvimos leyendo donde se encontraban los discípulos con Jesús. La Biblia nos da detalles como estaba en el monte de los olivos y ahí se acercaron los discípulos y se le hicieron una pregunta: ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Como quien dice, no nos dejes así a la deriva, danos alguna pista como para estar preparados. Usted sabe que los seres humanos lamentablemente somos muy retrasados en cuanto a creer cuando lo que quiero decirles es que nosotros nos gusta reaccionar cuando ya a veces el problema está encima. A veces no somos reaccionamos cuando la gente va a pasar esto. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, estamos hablando de que Cristo viene. Mire todos los años que han pasado. Eso es mentira, eso es puro cuento. Y aún hay hasta ministros que ya están predicando que la venida del Señor, que eso no es cierto. Imagínense cómo ha pasado toda la cosa. Entonces, le digo esto es porque el Señor siempre nos da palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, Dios se adelanta y nos dice lo que va a acontecer. Él es Dios, Él conoce todo. Tenemos propósito, estamos diseñados por Dios y vivimos por diseño. O sea, nosotros no vivimos por casualidad, ni somos unos aparecidos y no somos un accidente de papá y de mamá. Nacimos con propósito y mucho más ahora que conocemos el Señor. Entonces, el Señor le dice a los discípulos, les está pidiendo fidelidad hasta el final. Y ayer hablábamos la importancia de lo que es perseverancia y hablábamos de algunos sinónimos que es muy importante repetir esto. Cuando Dios pide perseverancia, según los sinónimos, está pidiendo firmeza, persistencia, dedicación, constancia en la manera de ser o de obrar. O sea, yo quiero que mis discípulos, le dice el Señor, entiendan claramente lo que significa perseverancia. Porque los discípulos, si lo entienden, entonces asumen el peso de la responsabilidad que implica esta palabra. Entonces tenemos que movernos en esa revelación. Porque el discípulo perseverante, escuche lo que le voy a decir, el discípulo perseverante no se rinde a pesar
de las dificultades y los obstáculos que se presenten en su diario vivir. El discípulo perseverante, ni las frustraciones lo detienen, ni el desánimo, ni el aburrimiento, ni las cosas que no entiende, ni aún las injusticias que pueda estar viendo. Es más, ni los rumores que pueda oír, ni las cosas que pueda comenzar a observar. O sea que la perseverancia hace que nosotros entendamos que no existe delante de Dios ninguna excusa para yo decirle, ¿sabes qué, Señor? Abandoné la vida cristiana porque vi mal testimonio en pastores. Abandoné la vida cristiana porque mi propia familia, que era cristiana, me botó a la calle. Abandoné la vida cristiana porque me traicionó mi mamá, mi papá, mi hijo, mi abuelo, mi papito. Abandoné la vida cristiana porque me traicionó gente de la propia iglesia. Dejé de amarte y de seguirte porque indudablemente yo ya no confío en nadie, ni en ministro, ni en iglesia, y decidí no congregarme ni volver. Por eso fue que abandoné la vida cristiana. Entonces, si tú usas esa excusa, entonces no has entendido realmente lo que significa ser discípulo de Jesús, lo que significa ser perseverante, lo que significa vivir para Dios. A lo mejor sabes toda la terminología eclesiástica y conoces muchas cosas bíblicamente, pero si has decidido renunciar a la vida del reino, no has entendido de qué trata la vida cristiana. Ahora, yo no estoy demeritando el dolor que pudiste haber enfrentado, porque no solo lo hemos vivido, ya muchos conocen parte de mi testimonio. Yo podía decir, ¿por qué si yo oré por mi papá y yo oré por mi hermano y por qué yo tuve que vivir la experiencia de que me los mataran? ¿Por qué tuve que vivir la experiencia de tener que atender a mi papá en una cama inválido, pudriéndose? ¿Por qué? Si yo era un pastor y yo era hijo de Dios, ¿por qué me tocó vivir eso? ¿Por qué me tocó vivir la experiencia de estar 20 años sin ver a mi mamá? ¿Por qué? Entonces yo podía hacerte una historia y presentarte un escenario para decir, no quiero y no puedo ser perseverante por lo que estoy viviendo. Si tú y yo entendimos el contexto, y te invito a que lo leas para honrar a los nuevos que ingresaron, Mateo 24, del 9 al 14, Jesús está diciendo que va a haber engaño, que van a haber falsos profetas, que van a haber pestes, que van a haber un sinnúmero, y te invito a que lo leas, pero dentro de todo eso él dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, todavía, como quien dice, todavía no hemos llegado al máximo del dolor. Todavía no hemos llegado al máximo del dolor. Y mire todo lo que se está viviendo. Él dice, es principio de dolores, pero mis discípulos les pido que sean perseverantes hasta el final. ¡Wow! Esto es extraordinario. Jesús pide perseverancia hasta el final. O sea, cuando tú y yo entendemos esta obligación como discípulos de Jesús, entonces estamos en la obligación de desarrollar la virtud de perseverancia en nuestra vida. Porque uno de los valores que más aprecia Dios de nosotros es la perseverancia. ¿Por qué? Porque te ayudará a permanecer fiel a los valores y a los principios del reino a pesar de las crisis. Entonces, cuando eres perseverante, y te voy a mostrar un texto, cuando eres perseverante, no solo estás glorificando a Dios, sino que vas a ser, escucha bien, no vas a sufrir daño de la muerte segunda. ¿A qué me refiero con eso? El libro de Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 8 al 11, el Señor le escribe a la iglesia de Esmirna, una iglesia que estaba sufriendo mucho. Una iglesia extremadamente pobre. Esta iglesia estaba bajo amenaza de sufrimientos y de muerte, pero Dios se le presenta a la iglesia como el primero, como el postrero. Se le presenta como el que estuvo muerto y como el que vive. O sea, Jesús le está diciendo a esta iglesia, yo me identifico con ustedes porque yo también sufrí los traumas de la muerte.
pero vencí la muerte. Por eso yo, aún en medio del sufrimiento que ustedes puedan vivir en la tierra, yo les garantizo la victoria aún en medio de la tribulación. Y el Señor le está diciendo a la iglesia, yo sé por lo que estás atravesando. Yo sé por lo que estás viviendo, pero hay una promesa para el vencedor y es que no sufrirá daño de la muerte segunda. O sea, no vas a ir a condenación, no vas a pasar la eternidad sin Dios. Vas a morir aquí en la tierra y quizás a través de algunos sufrimientos, pero no sufrirás el daño de la muerte segunda, porque la muerte segunda es vivir separado del Señor. Mira lo que dice Apocalipsis. Capítulo 2, del 8 al 11. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En las primeras palabras que Dios le da a la iglesia de Esmirna para que entienda que quien le está hablando también estuvo muerto, también sufrió los traumas de la muerte y todo lo que conlleva eso, el sufrimiento, pero que vive, que la venció. Y luego le dice el Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, sé por lo que estás atravesando, la condición de amenaza y de sufrimiento en la que estás. Y le dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Escucha esto, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Dime si Dios no le está pidiendo a una iglesia que está atravesando un momento difícil que sea fiel, que sea perseverante hasta la muerte, permanece en fidelidad, persevera hasta el final, porque vas a vencer, porque vas a estar conmigo, porque vas a ser recompensada. Sí, sé que aquí en la tierra hay dolores, hay lágrimas, hay sufrimiento, hay muchas cosas que estamos viendo y nos va a tocar ver. Muchas cosas todavía, si Dios lo permite, que estemos vivos. Pero permanece fiel. No importa lo que te toque atravesar. Yo sé que es duro y te lo digo y te lo predico con autoridad porque yo lo he vivido. Sé que han habido gente que ha pasado problemas mucho más fuertes. Y aquí no se trata de comparar quién es el que tiene el dolor más grande, pero se trata de entender lo que Dios le está pidiendo a su iglesia. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, yo te voy a enseñar, al menos te voy a dar 2 virtudes o 2 principios que nos ayudarán a ti y a mí a ser perseverantes. Ok, ya entendí, pastor, ya entendí perfectamente cómo puedo ser perseverante. Ahora dime, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya entendí lo que es la perseverancia. ¿Cómo hago para ser perseverante? ¿Qué tengo que hacer? Mañana hablamos de eso. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.